Muy buenos días. Siendo ya las 8:27 iniciamos este primer bloque de entrevistas. Tenemos como invitada a la ex embajadora de Ecuador en los Estados Unidos y ex ministra coordinadora de la producción, Natalie Selly, con quien vamos a conversar desde la perspectiva de su experiencia internacional y también efectivamente su conocimiento de la realidad nacional, los hechos suscitados en las últimas semanas aquí en el Ecuador que son de público conocimiento. Primero, muy buenos días, Natalie, bienvenida aquí a La Clave. ¿Cómo está, Fernando? Muchísimas gracias por la invitación. Quisiera empezar dando mi sentido pésame a todos aquellos que han fallecido por consecuencia de este mal llamado paro nacional. Y muchísimas gracias por su invitación. Para mí es un honor estar aquí y compartir mis opiniones acerca de la crisis política actual. Natalie, la hemos seguido por redes sociales, su participación activa en la cuenta Twitter que tiene usted, justamente para conversar sobre su experiencia diplomática. Como primera pregunta que hemos elaborado, ¿cómo usted ve, desde su percepción y su experiencia como embajadora, ex embajadora en Estados Unidos, cómo usted ve o percibe que es la percepción internacional en cuanto a la situación actual del Ecuador, producto de todas estas movilizaciones y protestas sociales que ya han trascendido a nivel internacional? Bueno, en primer lugar, a nivel internacional, todas las cosas se magnifican, todas las cosas se ven muchísimo más graves de lo que podrían ser, digamos. Existe una percepción internacional que estamos casi en una guerra interna. Las imágenes que se envían al extranjero son imágenes realmente dolorosas de indígenas y ecuatorianos que los acompañan con armas en manos. Imagínese usted las imágenes de ayer de un bus llegando a alguna zona del país, creo que es en la Amazonía, donde los indígenas bajaban con lanzas y escopetas. Entonces, la imagen que tenemos a nivel del país es realmente terrible después de un esfuerzo grande que ha hecho este gobierno para poder mejorar nuestra imagen país. Ahora, sí quisiera decirle algo, Fernando, como mi experiencia de ministra coordinadora de la producción. Creo que los reclamos ciudadanos y los reclamos indígenas tienen un punto de razón. Es decir, el país vive una gran crisis. Si bien las cifras macroeconómicas han mejorado al nivel de los hogares por la inflación importada, la falta de empleo, la pobreza, realmente existe un gran descontento y preocupación dentro de la población ecuatoriana y obviamente dentro del grupo indígena. Sin embargo, habiendo dicho eso, creo que esas protestas se han totalmente deslegitimado. Un líder es aquel que busca la unión, el diálogo, no aquel que incita la violencia. Y hay que tener claro también que los derechos de personas o de colectivos terminan cuando afectan los derechos de los otros. Y este es un país donde los ciudadanos no pueden movilizarse, donde no pueden transportar sus productos, donde existe escasez e incremento del precio que afecta a toda la población, no solamente a las comunidades indígenas. Entonces, justamente en este punto, en cuanto a la protesta indígena, escuchando lo que usted dice, ¿usted considera que la misma responde a una protesta ideológica o existen intereses ocultos atrás de la protesta indígena? Bueno, en primer lugar, yo le decía que la propuesta indígena tiene sus bases en la coyuntura económica y la pobreza y el desempleo que existe en el país. Sin embargo, creo que también hay otros movimientos políticos que tratan de, como se dice comúnmente, a pescar a río revuelto. Yo creo que el presidente de la República está en todo su derecho de garantizar a los ciudadanos los derechos constitucionales que tenemos y realmente contrarrestar el terrorismo que en algunas ocasiones hemos visto que se ha provocado durante estas marchas. Ahora, hay soluciones a los problemas. El tema es dialogar entre personas que tengan realmente no solamente los oídos abiertos, sino el corazón también para poder buscar soluciones. Yo creo que el presidente ha dado señales positivas en esa dirección, ha tenido un acuerdo con los empresarios para poder tener un aceite popular, ha bajado en algunos centavos
la gasolina, ha decretado el cese del estado de excepción, mientras que del otro lado no vemos esas señales claras y la violencia continúa. Ahora, soluciones, como le decía, hay soluciones. Por ejemplo, en el año 2008, que a mí me tocó ser ministra de la producción, tuvimos un escenario muy parecido. Los precios del petróleo alcanzaron cifras cercanas a $90, $100 por barril. Todo se encareció, porque hay que entender que apenas que sube el petróleo, se encarece absolutamente toda la cadena, sobre todo agrícola, de alimentos, porque la urea que sale del petróleo, pues sube de precio. Ahora, a esa crisis del petróleo alto, súmele usted la crisis mundial con Ucrania, que tiene también a la fuente de energía como el petróleo en precios muchísimo más altos que los esperados. Ahora, ¿qué se hizo? ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo creo que al ministro de Agricultura hay que darle un chance. Es una persona nueva, es un conocedor, es un líder y ha hecho lo que se tenía que hacer. Empezar por buscar tener una canasta popular que alivie la pobreza de los hogares, la baja de ingresos real de los hogares. No sé si usted recuerda, pero hicimos un programa llamado Socio Solidario, donde el gobierno unió esfuerzos con los productores del país. Las personas que tenían el bono de desarrollo humano, el bono solidario, tenían acceso a un 10% en todas las redes de comercialización del país. Y además de ese 10%, tenía una canasta especial, tipo lo que ha hecho el ministro de Agricultura con el aceite, pero para otros productos básicos de la canasta, como el atún, el arroz, etc. Entonces, esa es una solución que se podría enfrentar, Natalie, no solamente y en cuanto al tema político, porque realmente el tema también coyuntural es político, ¿usted considera que con un gobierno indígena, imaginémonos, porque usted ha tenido presencia y experiencia en algunos gobiernos y ha visto también cómo estas revueltas indígenas desde 1997, 98 han causado una inestabilidad política? Con un gobierno indígena, en un supuesto que el movimiento indígena llegue a Carondelet, ¿se terminarían este tipo de protestas sociales? Eso es lo que necesita el Ecuador para tener algún tipo de tranquilidad y legitimidad en sus gobernantes, un gobierno que nazca de la estructura indígena. Bueno, en primer lugar, este es un solo país. Este país no es un país descentralizado, federal, donde existen espacios especiales para las comunidades indígenas. Ellos son como todos los ecuatorianos y tenemos que atenernos a los derechos y deberes que nos da la Constitución. A ver, el partido político del movimiento indígena es Pachacútec y lo más cerca que han estado al poder es justamente con Yacu Pérez, que tuvo una votación muy importante en las elecciones pasadas. Pero fíjese usted cómo justamente Yacu Pérez se ha alejado de la estructura organizacional, como es la CONAIE, como es la FENOCIN, porque probablemente él como un líder no comparte los métodos de violencia, los métodos de terrorismo que se usan para poder forzar al gobierno a un diálogo. Y también no debe haber protesta sin, perdón, no debe haber protesta sin propuestas. Este no es un diálogo, este es una presentación de 10 puntos y ahora muchísimos otros más. 22, en los que se demanda, ahora son 22. En los que se demanda que se haga exactamente lo que se pide, sin conocer cómo funciona la economía, el presupuesto de un Estado, de un gobierno, porque si usted elimina el subsidio a los combustibles, que es lo que ellos piden, y volvamos a los precios anteriores del combustible, en primer lugar, el efecto de ese incremento de los combustibles que se congeló ya meses atrás, ya está en los precios. No es que con eso los precios van a volver de los alimentos a los precios anteriores. Eso no sucede en la economía, lamentablemente. Entonces, son propuestas que si se elimina el subsidio de la gasolina, es como que usted invirtiera los 3.000 millones de dólares que hay en el gasto social. Entonces, son unas demandas e imposiciones que no tienen propuesta atrás en relación al tema de financiamiento. Natalie, y luego para terminar, también por respeto
A ver, Sí, Natalie, por respeto también sí, al tiempo, porque realmente estamos aquí un está poquito bien. ajustados por el tema Sí, no de hay problema. las entrevistas, quisiera Ajá. agradecerte también por tu presencia el día de hoy. Terminando con una idea que has tomado, ¿no? El movimiento indígena, decías que Yacu Pérez se había separado también por el tema de la protesta social que a veces llega a extremos, ¿no? ¿Cómo evitar? Y esta pregunta es muy puntual. ¿Cómo evitar que estos episodios de violencia se repitan en el Ecuador? Bueno, yo creo que en el corto plazo hay que realmente buscar líderes que estén dispuestos a escuchar, pero sobre todo que entiendan, que tengan el conocimiento, como lo tenía Yaku, de entender cómo funciona un presupuesto de un gobierno, y establezcamos un plan de corto y mediano plazo. Fíjense ustedes, un tema tan grave como la desnutrición infantil y no está en la mesa. Digamos, de las necesidades del pueblo indígena, porque son ellos los más afectados con el tema de nutrición infantil. Y a mediano plazo necesitamos construir un país menos desigual, donde las demandas colectivas de los indígenas tengan cabida dentro de un plan nacional de desarrollo. Y obviamente también con la educación. Creo que es importante que los indígenas tengan acceso a educación de calidad que le permitan tener oportunidades de movilización social y de poder salir adelante. Y eso en Natalie, todos los temas que tienen que ver con el gasto social. te agradecemos por tu presencia con nosotros. La pregunta última, muy puntual, exactamente. Eso tal vez lo que haga falta, ¿no? Un mayor conocimiento de lo que es el presupuesto y efectivamente el manejo del mismo. Hemos contado con la presencia de la ex embajadora del Ecuador en Estados Unidos y ex ministra de Coordinación de la Producción, Natalie Celia, a quien le agradecemos por su presencia aquí con nosotros. Muchas gracias, Natalie. A usted, muchísimas gracias por la entrevista. Buenos días. Ya.